Entonces me siento ante la vida, ¿no? Como que estoy desamparado, me ofendo, ¿no? Es como si en la frente lleváramos un letrero, ¿no? Que dice, yo que he tenido una infancia difícil, ¿no? ¿Cómo voy a poder ser una mujer adulta, ¿no? Eh, ¿Cómo puede ser que los demás actúen así conmigo, ¿no? Y se creen que nunca van a poder conseguir nada por sí mismos, ¿no? Las personas que tienen este síndrome de pobrecito de mí sufren tanto de sus experiencias de víctima que son incapaces de darse cuenta del efecto agresivo que tiene sobre los demás. Las personas vieron que tienen este problema, ¿no? De pobrecito de mí, o que son, yo digo la víctima, ¿no? Qué molesto que resultan. Esa gente que está siempre quejándose, ay, ¿no? Todos le hacen. Eh, eh, no, primero que no se dan cuenta y llega un momento como que irritan al otro tener una víctima. Porque bueno, un poco que uno se queje una vez, pero que el que se está todo el tiempo victimizándose es que resulta denso ya. Entonces los demás te rechazan, porque a veces las personas dicen, pero ¿por qué todos me rechazan y nadie quiere ser mi amigo? O nadie quiere estar conmigo. Y bueno, pero, ¿no? Eh, entonces, claro, ellos dicen, no, pero yo no soy así, yo no hago nada, encima negadores, no puedo, no hago nada malo, yo soy desgraciada y pequeña. ¿Mm? Bien, y después se sorprenden que los demás reaccionen agresivamente y dicen, ay, pero ¿por qué me tratan así? ¿No? Bueno, obviamente que el que no toma conciencia de que está en ese síndrome de pobrecito de mí, es que no va a salir de ahí, ¿no? Eh, bueno, injusticias en la infancia hemos sufrido todos, porque, o sea, bueno, hay gente que dice que tuvo infancias felices, pero bueno, vamos a suponer que hay algunos, pocos. La mayoría hemos vivido una infancia en que algunos que otros traumas nos hemos cargado, ¿no? Entonces, tenemos que tomar conciencia que nuestra actitud de pobrecito de mí perjudica al entorno, ¿no? A nuestro entorno. Entonces, los demás no tienen que curar nuestras heridas. ¿Eh? Puede ser que nos ayuden, pero no tienen la obligación de curar nuestras heridas, ¿no? Eh, entonces tenemos que aprender a superar esto del pobrecito de mí de alguna forma, como les digo siempre, primero dándonos cuenta que estamos en esa actitud, ¿no? De que queremos que todo el mundo me dé, eh, como que los demás están obligados, o como yo soy el pobrecito, entonces los demás me tienen que ayudar, me tienen que dar, me tienen que tener paciencia, tienen que correr todo atrás mío, porque yo soy la pobre de la película. Bueno, observar esto es muy sanador, porque ya me voy a dar cuenta, y si me doy cuenta de todas las complicaciones que trae esto para mí y para los de mi entorno, voy a hacer un paso hacia el cambio de esa actitud de pobrecito de mí. Porque otro caso era que uno se boicotea mentalmente y otra cosa es el que quiere dar lástima ante los demás, ¿no? Y pretende que los demás encima sean buenos con él. Bueno, hay muchos casos de esos. Hay que observar bien. Los lemas de vida. El lema. Estos lemas funcionan en el inconsciente y muchos no se expresan en palabras. Son esas, bueno, lemas, un lema, ¿no? Los hombres no lloran, las mujeres son, qué sé yo, más ordenadas que los hombres, vivir en el campo es feliz, vivir en la ciudad es horrible. La
las mujeres deben acompañar a los hombres. Eh, si te casaste, ahora aguántatela de lo que elegiste, ¿no? Entonces, ¿no? Esas cosas que tenemos internalizadas, esos lemas familiares, ¿no? Los buenos, a ver, esta que era famosa, los buenos mueren y los malos no, qué sé yo. Bueno, estos lemas nos limitan, ¿no? Porque son los patrones aprendidos en nuestra ratonera, en nuestra familia. La ratonera, recuerden que es el sistema, ¿no? Cualquier persona, debido a su historia individual, saca estos lemas a la luz sin reflexionar sobre ellos, ¿no? En vez de desenmascarar los lemas, ¿no? Porque para la familia esos lemas son como un mito familiar. Son creencias compartidas, ¿no? Que están muy bien integradas en la familia y que en cierto modo me dan como un lugar dentro de mi sistema, ¿no? Y que si yo intento siquiera poner en tela de juicio ese lema, bueno, toda mi familia me va a querer devorar, ¿no? Comer, atacar, ¿no? Pese que es evidente las distorsiones que presenta, pero no importa. Este mito familiar dicta los papeles y las obligaciones de los miembros de las familias. Cada individuo los acepta, por muy falso o ilusorio que sea, como algo sagrado. Es como un tabú que nadie se atreve a revisar, mucho que menos a cambiar. Es importante poner en tela de juicio estos lemas o mitos familiares para poder dar un paso hacia el cambio en nuestras vidas, y no vamos a seguir atrapados en el lema, ¿no? Para hacer esto, un ejercicio que se llama la prueba de las creencias. Es muy difícil para todos nosotros, ¿no? Descubrir cuáles son nuestras creencias inconscientes. Es más, hay personas que niegan totalmente que las creencias inconscientes tengan nada que ver con lo que les sucede en la vida. ¿Por qué? Si no descubrimos que hay un inconsciente, menos vamos a pensar, ¿no? O sea, si no hemos hecho un trabajo interior en nuestra vida, que lo que nos pasa porque es una desgracia, ¿no? Como dice mi mamá. Yo con mi mamá tengo el ejemplo de todo. Ahora cuando salga de este problema, o sea, encima creemos que tenemos la capacidad de que nosotros podemos más que Dios, vamos a salir del problema. ¿Qué me pasó? Algo que me pasó. Bueno, obviamente que si somos totalmente cerrados y no hemos hecho ningún trabajo interno, ¿no? Aparte de romperle los quinotos a todos a nuestro alrededor, porque la persona muy cerrada, víctima, imagínense, ¿no? Es un gran estorbo para el sistema familiar y encima, bueno, las constelaciones dicen que los tenemos que incluir, no excluirlos, verlos tal como son y amarlos así, a sentir. Bueno, pero si nosotros somos nosotros mismos así y no otro, podemos cambiar nosotros mismos porque queremos. Querer cambiar a otros es imposible, ¿no? Tenemos que, bueno, asentir a lo que está dentro, forma parte de nuestro sistema, ¿no? Pero sí, nos compete a nosotros, ¿bien? Y más si estamos en un camino en el cual queremos un crecimiento y no estar siempre estancaditos en lo mismo. Como digo yo, por lo menos trabajo interiormente para no hincharle los cocos a mis hijos y allanarles el camino a ellos. Ya, ¿qué vamos a hacer con los antepasados? Ya no podemos hacer nada. Entonces, la creencia de una persona se arraiga tanto a la personalidad, o sea, viene del inconsciente, pero es que se arraiga tanto a la máscara, al camino que sigue en su vida, ¿no? Que claro,
estamos atrapados en ese patrón, en esa impronta, en eso, taca, 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 que actuamos así, ¿no? Y resulta, ¿no?, que lo que se puede comprobar, dicen ellos, ¿no?, que este cliente, ¿no?, formula, ¿no?, en este caso, bueno, un ejemplo de un cliente, una serie de creencias importantes acerca de su propia personalidad. Ahora yo les voy a leer una lista de creencias, a ver cuál de todas estas ustedes también comparten con este paciente, ¿no? Por ejemplo, que son buenas, ¿no? Estas son buenas. Merezco ser amado, merezco ser feliz, estoy sano, puedo vivir muchos años, merezco aprecio, merezco respeto, puedo tener éxito, puedo ganar mucho dinero y puedo ser yo mismo, ¿no? Si podemos, como vinimos hablando hasta ahora, sacar todas esas negativas que teníamos, estos autos boicot y todo esto que nos decimos, salir del papel del pobrecito de mí y afianzarnos en esto, ¿no?, en de que merezco, es que en realidad todos merecemos. Nadie aquí no merece, todos merecemos todo, lo mejor, ¿no? Podemos ayudarnos a nosotros mismos y al mismo tiempo ayudar a nuestro sistema, ¿no? Porque saben que todos esos cambios que se producen en nosotros en algún punto influencian a nuestro sistema. Es como les digo, a veces a las personas que, bueno, ya están muy viejitas y muy cerraditas, es como un poquito imposible, ¿no? Creer que la abuela de repente, ¿no?, que fue así toda su vida, ahora de repente haga un vuelco y cambie, porque, bueno, sería un poco imposible. Pero sí, en nuestros hijos podemos ver estos movimientos, en nuestra pareja, ¿no?, en todos aquellos que tienen apertura hacia el cambio. El que está cerrado ya sabemos que no, ¿no? Bien. Pero bueno, en las familias todos tenemos a alguien. Es así.